Buenos días. Desde la tertulia feminista Les Comadres queremos daros las gracias a todas las personas que habéis venido a acompañarnos esta mañana. Queremos dar las gracias naturalmente a la Feria del Libro por ofrecernos un espacio en el que libremente podemos escoger de qué temas queremos hablar. Y damos desde luego las gracias a nuestras dos invitadas. En la mesa anterior hablábamos de referentes que tenemos como feministas y cómo hemos construido una cultura propia en el feminismo que nos permite seguir adelante y tener claro hacia dónde queremos ir. Pues ahora tenemos dos referentes. Tenemos que dar las gracias a nuestras dos acompañantes, Sila Jeffries, que viene a hablarnos de su libro El género daña, y Amelia Alcárcel, que tiene la gentileza de acompañarnos para formar parte de este coloquio. Desde luego tenemos que agradecer su presencia, porque además están siendo dos figuras que están resultando claves en la guerra a la que se enfrenta actualmente el feminismo, para hablar y poner nombre a la reacción a la que el feminismo hoy se encuentra. Estamos en un momento, no solo en Gijón, antes como comentábamos, la nueva composición y los pactos en el seno del ayuntamiento y las consecuencias que eso tiene en materia de igualdad y contra la ordenanza de igualdad que recientemente se había acordado de acuerdo con el Consejo de las Mujeres, sino en general estamos percibiendo una época oscura porque es una época de censura. En un avance de la democracia hacia una verdadera democracia feminista y una democracia participativa, la censura no puede tener cabida. Y las autoras que estamos ahora invitando han tenido y están enfrentándose a muchos movimientos de censura y de boicot de actos. Es intolerable como feministas y como demócratas que toleremos que la voz de las mujeres sea silenciada. Por eso vamos a hablar además de los temas que se abordan hoy vamos a hablar de los temas que se abordan en El género daña, que esperamos naturalmente que sea de vuestro interés. Así que sin más, muchísimas gracias Amelia, muchísimas gracias Sila por vuestra presencia hoy aquí. Y gracias a todo el público. Siempre una incógnita cuando uno abre la boca y tiene uno de estos pinganillos, saber si va a funcionar. Veo que funciona, se oye, ¿verdad? Es fantástico. Muy buenos días. Este creo que es un acto que está propiciado conjuntamente por Comadres y por la Feria del Libro. Se trata, yo creo, de hablar del libro de Jeffries, Gender Hearts, el género manca, que diríamos en asturiano. Esto del género manca, ¿no? Y yo creo que a eso vamos a dedicar el tiempo de que disponemos, porque además es limitado. Yo le he pedido a Jeffries que, si puede ser, durante media hora exponga las líneas generales de este libro suyo, y también, si cabe, qué es lo que la animó a escribirlo, es decir, qué ambiente calculó ella que existía en el que una reflexión como esta se hacía necesaria. Y cuando acabemos esta parte, como disponemos de un tiempo tan escaso, pues tendrán ustedes que confiar en que yo haga las 3 o 4 preguntas que probablemente ustedes harían. Y eso será todo el acto, que espero que discurra muy bien en este salón que nos han decorado, que yo no sé qué celebra exactamente con estos cortinones negros, pero queda elegante, queda elegante en todo caso. Así que le voy a pedir a Jeffries que, por favor, todo el auditorio está repleto y contenta la gente de estar aquí, que por favor nos hable de este libro, de sus circunstancias y de su contenido. Gracias, Ella. Thank you very much, Amelia. Hello, everybody. I'm pleased to have this opportunity to talk to you about Gender Hurts. It's a great pleasure for me to speak here in Gijón.
it's great that Labris has published this book in Spanish so that everybody can read it, and I hope it will be really, really useful for the discussion here. Now, I wrote my book, Gender Hurts, a feminist analysis of the politics of transgenderism, published in English in 2014, because I'd become more and more concerned about the ways in which the ideology of transgenderism, that is, the idea that people can change sex, were harming whole constituencies of women, men and children, and damaging women's human rights. At that time, there was hardly any talking critically about this, and no one was doing so in Australia, where I lived. Es un verdadero placer poder estar aquí para hablar de mi libro en Gijón y estoy encantada de que Labris lo haya publicado en español para que todo el mundo pueda leer Gender Hurts, el género manca, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy aquí y espero que le resulte útil. Escribí este libro, Gender Hurts, el género manca, un análisis feminista de la política del transgénero que se publicó en inglés allá por el año 2014, porque cada vez me inquietaba más cómo se estaba extendiendo la ideología transgénero, esa idea de que la gente puede cambiar de sexo, al mismo tiempo que de este modo se dañaban a grupos de mujeres, hombres, niños y también los derechos humanos de la mujer. Por aquel entonces prácticamente nadie estaba hablando críticamente de este tema y mucho menos en Australia, que era donde yo vivía. First, I need to define gender. Gender is not the same as sex. Sex is biological and cannot be changed. Gender is socially constructed. It consists of sex stereotypes, which set out the qualities that are assigned to women and men under male domination. Women are expected to be feminine, to wear high-heeled shoes and do the housework, and men to be masculine and not to do housework. Sex stereotypes are used to justify the subordination of women by saying that all of this is natural. Without the idea that there is such a thing as a feminine gender, transgenderism could not exist because there would be nothing to trans. Lo primero que tengo que hacer es definir el género. El género no es lo mismo que el sexo. El sexo es algo biológico y no se puede cambiar. El género es un constructo social. Es esa serie de estereotipos sexuales que definen las cualidades que se asignan a una mujer o a un hombre bajo el dominio masculino. Se espera que una mujer sea femenina, que lleve tacones, que haga las tareas del hogar, y que un hombre sea masculino y que no haga ni una tarea del hogar. Los estereotipos por sexo se utilizan para justificar la subordinación de la mujer, al decir que todo esto es algo natural. Sin la idea de que existe algo que se pueda entender como género femenino, no existiría el concepto de transgénero, porque no habría nada para hacer la transformación. Persons who transgender proclaim that they have something called gender dysphoria, because their gender identity, meaning the sex stereotypes that they're attracted to, do not match their biological sex. The problematic nature of this diagnosis is clear in the fact that heterosexual adult women do not get gender dysphoria, or at least it is extraordinarily rare in such women. If this diagnosis was identifying a genuine condition, then middle-aged heterosexual women would get it too. Las personas transgénero proclaman que tienen algo llamado la disforia de género, porque su identidad de género, es decir, los estereotipos por sexo que les atraen, no coinciden con su sexo biológico. La naturaleza problemática de este diagnóstico queda clara cuando vemos que las mujeres adultas heterosexuales no tienen disforia de género, o por lo menos es extremadamente poco frecuente entre estas mujeres. Si el diagnóstico se correspondiera con una entidad médica real, las mujeres heterosexuales de mediana edad también lo tendrían. The minority of men who transition are homosexual men who do not feel able to love men whilst they have male bodies.
The women who transition are overwhelmingly lesbians, who may suffer from despair at being in the oppressed and degraded category of womanhood, or feel that if they love women, then they must really be men. At present, teenage girls, and particularly teenage lesbians, form the most noticeable category of women subject to this dangerous delusion. La minoría de hombres que hacen la transición son hombres homosexuales que no sienten que puedan amar a otros hombres en un cuerpo masculino. Las mujeres que hacen la transición son mayoritariamente lesbianas que se sienten desesperadas al estar en esa categoría oprimida y degradada de feminidad, o que sienten que si están enamoradas de mujeres es porque tienen que ser hombres en realidad. En este momento son las adolescentes y sobre todo las adolescentes lesbianas las que componen la categoría más amplia de mujeres sujetas a este peligroso delirio. Men who say they have feminine gender identities do not like critical analysis of where transgenderism comes from, because this undermines the essentialness of their condition. The legislative and policy gains they have made, which endanger women's rights and threaten to disappear women as biologically female persons, are based upon this essentialist ideology. To support the ideology, they argue that they are a special class of oppressed persons who have always existed in history. They emphatically reject the argument that I make in the book, which is that transgenderism was invented and constructed in the latter half of the 20th century. Aquellos hombres que afirman tener identidad de género femenina no les gusta el análisis crítico del concepto transgénero porque consideran que socava la esencia misma de su estado. La política, la legislación, todos los logros que se han hecho son los que ponen, o que ellos han hecho, ponen en peligro los derechos de la mujer y además amenazan con eliminar a las mujeres como personas biológicamente femeninas y se basan en esta ideología existencialista. Para apoyar su ideología, estos hombres esgrimen que son una clase especial de personas oprimidas que siempre han existido a lo largo de la historia. Rechazan de manera enfática el argumento que yo presento en mi libro, el argumento de que el concepto transgénero se inventó y se construyó en la segunda mitad del siglo XX. There is little sociological or political analysis as to why the practice of transgenderism has arisen or why it's burgeoning so much and so quickly. Both in universities and in the media and politics, transgenderism is assumed to be a natural condition that has always existed, even though it is such a recent phenomenon and doesn't occur in heterosexual middle-aged women. Existe muy poco análisis sociológico o político de por qué la práctica transgénero ha aparecido o ha florecido tanto y tan rápido. Tanto en las universidades como en los medios de comunicación y en la esfera política se da por hecho que el transgénero es un estado natural que siempre ha existido, a pesar de ser un fenómeno tan reciente y a pesar de no darse entre mujeres adultas heterosexuales de mediana edad. The concept of transgenderism was, as the US anthropologist David Valentine puts it, institutionalized in the 1990s. Valentine is an anthropologist who researched communities in New York in the mid-1990s that had been identified to him as transgender by the AIDS outreach organization that he worked for. He was surprised to discover that none of those in these supposedly transgender communities identified themselves as transgender. They were all gay men involved in prostitution who adopted attire more normally associated with women but saw themselves as men and as gay. They had not caught up with the new language
and categorization that social service agencies had already adopted. There was a time lag. Rather than these men identifying themselves as transgender, they had this category imposed upon them. This is a good example of how transgenderism was invented. El concepto transgénero se institucionalizó, en palabras del antropólogo estadounidense David Valentine, en la década de los 90. Valentine era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de investigación en las comunidades de Nueva York a mediados de los 90, en comunidades que a él se le habían designado o identificado como transgénero por la organización de trabajo con pacientes de SIDA para la que él estaba trabajando. Pero le sorprendió descubrir que ninguna de esas comunidades supuestamente transgénero se identificaba como tal. Eran todos hombres homosexuales que practicaban la prostitución y que llevaban un atuendo normalmente asociado a mujeres, pero que se veían como hombres y homosexuales. No estaban puestos con ese nuevo lenguaje ni la categorización que ya habían adoptado las agencias de servicios sociales. Había ahí un desfase. En vez de indicarse ellos como transgénero, esta categoría se les impuso. Y este es un buen ejemplo de cómo se inventó el transgénero. The major force in the construction of transgenderism was the medical profession. Before the mid-20th century, men who cross-dressed occasionally were called transvestites. They did not pretend to actually become women. The idea that some men, those who wanted to imitate women on a more permanent basis, were a special category of persons called transsexuals who could actually change their sex, only became thinkable as the result of developments in medicine in the 20th century. Endocrinology, which enabled the use of hormones, anesthesia, and the practice of plastic surgery. La principal fuerza que ha construido el concepto transgénero ha sido la profesión médica. Antes de mediados del siglo XX, los hombres que se vestían ocasionalmente de mujer se les llamaba travestis. No hacían como que se iban a convertir en mujeres. La idea de que algunos hombres que querían imitar a las mujeres de manera más permanente fuera una categoría especial de personas denominadas transexuales que en realidad podían cambiar su sexo, solo se hizo pensable como resultado de los avances en medicina en el siglo XX, con la endocrinología, que permitió que se usasen las hormonas, además de la anestesia o las prácticas de cirugía plástica. There was general agreement amongst sexologists, the scientists who studied sexual practice, that all the other men who cross-dressed without actually trying to become women were heterosexual men who were motivated by a sexual fetish, which means they were masochists who were sexually excited by being degraded to the subordinate status of women. The money shot in the great amount of pornography created for them was the moment when lipstick was forced upon them, for instance. The sexual perversion, or paraphilia, which is a polite word for perversion, in which men fetishize womanhood, was and is called transvestism. Today, I tend to use the word transvestites for these men because it ties their practice clearly to the sexual perversion. Calling them transgender suggests there's some real kind of persons who are naturally possessed of the sex stereotypes of the opposite sex, and is a word to be avoided. Los sexólogos, que son los científicos que estudian la práctica sexual, estaban de acuerdo de que el resto de hombres que se vestían de mujer sin querer convertirse en mujer eran hombres heterosexuales motivados por un fetiche sexual, es decir,
que eran masoquistas, que se excitaban sexualmente si se les degradaba al estado sometido o subordinado de ser mujer. La mejor escena de toda la pornografía, mucha pornografía creada para este grupo en su momento, fue la escena en la que se ponían la barra de labios. Es uno de los ejemplos. La perversión sexual, lo que es lo mismo, parafilia es una palabra políticamente correcta para designar la perversión. Es una parafilia en la que los hombres consideran la feminidad un fetiche, y esto es lo que se llama transvestirse. Travestis es los que tienen como fetiche la feminidad. Y yo, hoy por hoy, suelo utilizar esta palabra, travesti, para referirme a estos hombres, porque yo creo que los vincula claramente con su perversión sexual, esta práctica de vestirse de mujer con su perversión sexual. Si se les llama transgénero, estamos sugiriendo que en realidad es un tipo específico de personas que de manera natural poseen los estereotipos del sexo opuesto, y esto es algo que hay que evitar. Most medical professionals today, however, have changed their minds about men's cross-dressing under pressure from a transgender rights movement. They no longer talk about cross-dressing as a paraphilia, but use the language of gender identity. In order to gain social respectability, transvestites need to hide their sexual motivation and pretend that they have had some mysterious but real transformation into women. For this reason, they promote the notion of gender dysphoria and the idea that a man can have a woman's brain in a male body. No obstante, la mayoría de profesionales médicos en la actualidad han cambiado su idea por lo que respecta a los hombres que se visten de mujer debido a la presión del movimiento por los derechos del grupo transgénero. Y ya no hablan de travestis, ya no hablan de vestirse de mujer como parafilia, sino que utilizan la palabra políticamente correcta, identidad de género. Para conseguir el respeto social, los travestis tienen que ocultar su motivación sexual y hacer como que en realidad tienen una transformación misteriosa, pero real, a mujer, a ser mujeres. Por ese motivo están promoviendo la noción de disforia de género, la idea de que los hombres pueden tener un cerebro de mujer atrapado en un cuerpo de hombre. Some sexologists, though, have never changed their minds. They maintain the understanding that transgenderism is not about an essence of femininity, but sexual, and they use the term autogynephilia to explain this, which means love of the woman in themselves. On the basis of having studied and treated these men and collecting their fantasies and testimonies, they say that these men seek masochistic sexual excitement by engaging in imitations of women in a variety of ways. No obstante, es cierto que algunos sexólogos nunca han cambiado de opinión. Consideran que el concepto de transgénero no tiene que ver con la esencia de la feminidad, sino que es algo sexual. Y para ello utilizan el término autoginefilia, es decir, el amor a la mujer que llevan dentro. Tras haber estudiado y tratado a estos hombres y haber recopilado sus fantasías y testimonios, entienden que lo que buscan es la excitación sexual masoquista al practicar, a imitar a la mujer de distintas maneras. One group of autogynephiles is interested only in wearing what they see as women's clothes. They might only want to wear women's underwear, probably frilly and uncomfortable, under their work suits. Or they may want to walk out in public looking like a porn star. Some of this group will have a past as teenagers when they were snowdroppers, meaning that they stole women's underwear from washing lines to masturbate in or on. Another group likes to engage in what practitioners see as women's activities. Some like to knit, for instance. Others in this group will visit prostituted women and demand to be forced to do the housework.
while dressed in a pornographic French maid's costume. These men will not do any housework in their own homes, though, because they see it as degraded women's work. Un grupo de autoginéfilos les interesa solo llevar lo que ellos consideran son ropas de mujer. Puede que solo busquen llevar ropa interior de mujer, probablemente con bien de volantes y bien incómoda, escondida debajo del traje de diseño, o a lo mejor quieren salir a la calle vestidos como estrellas del porno. Algunos de ellos tienen un pasado de adolescentes en los que eran lo que en inglés se llama snowdroppers, estos chicos que roban la ropa interior femenina sucia de la lavandería para masturbarse con ella o llevarla puesta. A otros grupos les gusta practicar lo que los profesionales médicos pueden definir como actividades femeninas. A algunos les gusta tejer, por ejemplo. Otros de este colectivo visitan a mujeres prostituidas y exigen que les obliguen a hacer las tareas del hogar disfrazados de sirvienta francesa pornográfica. Estos hombres en casa no van a hacer ninguna tarea en su propia casa porque consideran que las tareas del hogar corresponden a la mujer en su posición, en su lugar o en su situación degradada y sumisa. Another group of autogynephiles seeks to emulate women's biology. These men like to pretend to menstruate by using pads and red ink, or by seeking used tampons in the women's toilets and stuffing them up their bottoms. Others wear rubber female body parts, either just a vulva or a whole bodysuit in which they will stand in front of a mirror and fondle their rubber breasts, for instance. The most dedicated seek permanent physical alteration by using hormones or having amputations. And these are the ones who would once have been called transsexuals. Almost without exception, these men seek to censor any suggestion that they are doing these things for sexual pleasure, because that might inhibit the sympathy of the public. Otro grupo de autoginéfilos son los que buscan emular la biología de la mujer. Estos hombres son los que hacen como que tienen la regla, utilizan compresas que manchan con tinta o roban tampones usados de los baños de las mujeres y se los meten por el trasero. A otros les gusta llevar partes del cuerpo de goma, partes femeninas. Algunos simplemente una vulva, otros un traje completo que se ponen, se miran en el espejo mientras se toquetean los pechos de goma, por ejemplo. Los más devotos, los más dedicados, son los que ya buscan una alteración física permanente, tomando hormonas, amputándose partes del cuerpo, y son los que antaño habríamos llamado transexuales. Pero todos ellos, sin excepción, todos estos hombres censuran sin excepción cualquier sugerencia de que todo esto lo estén haciendo por su propio placer sexual, ya que decir que fuera por placer sexual inhibiría la compasión del público en general. Men who impersonate women are likely to have other sexual perversions as well, called co-paraphilias. These may include a clearly related paraphilia called apatemnophilia, or body identity integrity disorder, in which men are excited by the idea of being amputees and may seek to have legs amputated. They are likely to include perversions called nappy or diaper fetishism, in which men dress up as babies and teach themselves to shit and pee in nappies. Nappy fetishists may even demand that their women university lecturers or social workers change their soiled nappies. These perversions or paraphilias are a male problem. The sexologists recognize that women do not get sexually excited by fetishism in the way that men do, and this explains the absence of heterosexual women from the practice of transgenderism. Los hombres que imitan a las mujeres es muy probable que tengan otras perversiones sexuales, lo que se denomina coparafilias. Entre estas coparafilias encontramos parafilias afines, como la apotemnofilia, que se denomina también trastorno de integridad de identidad corporal.
Ahí los hombres se excitan con la idea de sufrir alguna amputación y a veces incluso buscan situaciones en las que se les pueda amputar una pierna. También es muy probable que tengan perversiones como la conocida como el fetichismo del pañal, en la que los hombres se disfrazan como bebés y se acostumbran a hacer pis y caca en el pañal. Estos fetichistas del pañal muchas veces pueden exigir incluso a sus trabajadoras en la universidad o las trabajadoras sociales que les cambien los pañales cuando se los han ensuciado. Estas perversiones o parafilias son un problema masculino. Los y las sexólogas reconocen que las mujeres no se excitan sexualmente por los fetiches del mismo modo que los hombres, lo cual explica la ausencia de mujeres heterosexuales en la práctica transgénero. In the last 3 decades, the sexual fetish of transvestites has been transformed into a human right. And this is the result of the development of a transgender rights movement. The term transgender no longer refers to a medical condition and certainly does not imply that the practitioners have undergone any surgery. Some, but not all, will take female hormones to try to feminize their appearance. The vast majority of men who transgender and say they're women today still have all their male organs, and many of them keep their beards. En las últimas 3 décadas, el fetiche sexual de los travestis se ha transformado en un derecho humano, como resultado de los avances y del desarrollo del movimiento de los derechos del colectivo transgénero. El término transgénero no se refiere a una entidad médica o a un problema médico y sin duda no implica para nada que estas personas se hayan sometido a una cirugía. Algunos de estos hombres, pero no todos, puede que tomen hormonas femeninas para tener un aspecto más femenino. La gran mayoría de hombres que son ahora transgénero, que dicen que son mujeres hoy por hoy, siguen teniendo atributos masculinos y muchos incluso conservan la barba. The rights movement was hugely helped by the development of the internet and an online pornography industry. The online pornography industry encouraged the creation of hobbyist groups for men who specialize in particular perversions or paraphilias. Transvestism was one. The online resources created a community that became a political project. The online community of cross-dressers had gained sufficient confidence by the late 1990s to turn their sexual interest in imitating women into a rights demand. They've been so successful that their gender rights, i.e. the rights to wear fetish clothing and to pretend to be women, have become enshrined in law and policy in countries around the globe, and this year in Spain. El movimiento por estos derechos supo aprovechar Internet y la industria pornográfica digital. Esta industria pornográfica digital o en línea animó a la creación de grupos de aficionados para hombres que se especializaban en perversiones o parafilias específicas, siendo el travestismo una de ellas. Los recursos en línea crearon una comunidad que terminó por convertirse en un proyecto político. Esa comunidad en línea de travestis ya para finales de los años 90 tenía suficiente confianza como para convertir su interés sexual por imitar a las mujeres en una exigencia de derechos. Y lo han hecho tan sumamente bien en cuanto a sus derechos de género, es decir, los derechos que tienen a llevar ropa fetiche y hacerse pasar por mujeres, que estos están ahora consagrados en la política y la legislación de muchos países en todo el mundo, este año también en España. The campaign to see men's cross-dressing as a right to gender identity. Yes, okay, I will... Tenemos excedido ya, nos quedan 5 minutos del tiempo con el que contamos. Si parece, y dada esta mención tuya a la reciente legislación española, antes de cerrar el acto vamos a al menos permitir un
un par de cuestiones que será estupendo si respondes, porque me parece que tendríamos que haber acabado a menos cuarto y ya estamos cerca de las 2, pero no estoy muy segura. En todo caso, las 2 es un momento excelente y están a 4 minutos. Veamos. En España, gracias a esta reciente legislación, tenemos un problema que es nuevo y distinto. Aquellos varones, la legislación española contempla que exclusivamente la voluntad de la persona que dice querer cambiar de sexo sea tenida en cuenta, con independencia de su apariencia o de cualquier otro asunto. Las peticiones son muy notables porque por su mayor parte son de varones cuya apariencia es viril, que no poseen ni una sola parafilia, pero que quieren concursar o entrar en los lugares o las plazas que el feminismo, después de una tarea de años, había conseguido como lugares o espacios de seguridad para mujeres o lugares o espacios de paridad para las mujeres. Por ejemplo, entrar en listas electorales en los lugares de las mujeres, reservados para las mujeres, entrar en trabajos para los cuales el esfuerzo físico requerido a las mujeres es menor precisamente por su sexo. La mayor parte de las personas encargadas de los registros en España ahora lo que nos dicen es que el perfil medio del varón que aparece diciendo que quiere cambiar de sexo, lo que quiere es simplemente aprovechar oportunidades diseñadas para ampliar las libertades de las mujeres. No nos encontramos tanto ante un problema, que en efecto lo es, y grave, de hacer de una parafilia un derecho, cuanto de pervertir un derecho a fin de hacer que la voluntad individual, varonil, ocupe los espacios imaginados, diseñados y pensados para alcanzar la paridad. Esto es la experiencia que tenemos aquí. Y yo creo que sería interesante pues, que habláramos un momento de ello si es posible. Esto sucede también en algún país anglosajón, porque aquí es lo que está pasando. So, one of the problems that results from the acceptance of transgenderism is that some men will, who may not, as you say, necessarily have the paraphilia, although generally they always will, there may be some who don't have that are taking advantage of opportunities, such as to get into women's prisons. They don't have the perversion, but they know they can get into women's prisons, which is much easier for them and then they can predate upon women. And there are some men who are taking political positions. There's also in countries like Brazil and so on, actual autogynephiles who definitely have the perversion, who are taking up positions as women in parliament and they go straight in. So yes, there is some taking of the advantage by pretending to be, but there's no such thing as transgenderism. Some of the men may be very excited by women's clothing, some of them may not really care, but they would like to be in a women's sport, and they will try to do that. So they'll go into cricket or whatever. But generally, it's a sexual perversion which underlies the whole campaign for these rights. Those who have campaigned for it, those who are working behind the scenes, are definitely those who have this perversion. But I agree that there is some taking of an opportunity that's going on at the moment. Es evidentemente uno de los problemas de aceptar el concepto transgénero es que algunos hombres, que como bien decía usted, puede que no tengan la parafilia, aunque en general sí la presentan, aprovechen esto y lo vean como una oportunidad para distintas cuestiones, las que usted ha mencionado, o simplemente para colarse en una cárcel de mujeres. Puede que no tengan la perversión, pero puede que en una cárcel de mujeres tengan una vida más sencilla o aprovechen para ir a una cárcel de mujeres para convertirse en predadores de esas mujeres encarceladas. Hay motivos políticos
pasa la situación en Brasil, donde hay autoginéfilos que tienen claramente la parafilia, pero que quieren esos puestos diseñados para mujeres, aprovechan la oportunidad para quedárselos. Así que sí, algunos hombres se aprovechan de esa manera. Hay hombres que se definen transgénero, a los que les gusta o les pone vestirse de mujer, a otros no. Hay los que aprovechan pues para competir en una categoría femenina, sea cricket, sea lo que sea. Pero en general es importante decir que existe esa perversión. Esa perversión es la base de toda la campaña por los derechos de este grupo, que es la que representan los trabajadores, es lo que representan los afiliados, que tienen esa perversión, aunque es cierto que en algunos países y en algunas circunstancias otros hombres se aprovechan de ello. Sheila, ¿tú cómo ves este extraño fenómeno donde el odio parece tener un papel tan importante? Cuando aquí prácticamente en este ambiente, ¿no?, hicimos hace algunos años la Escuela Rosario de Acuña, que dedicamos a querer saber de qué se estaba hablando cuando se hablaba de diversidad tan a menudo, inmediatamente lo que más nos sorprendió fue el odio desatado en las redes. Había una gran cantidad de personas que o bien eran NECs o bien eran varones, pero casi siempre, a veces alguna mujer que resultaba ser un NEC, que gritaban la palabra odio, diciendo nos odian, al fin han dicho que nos odian, ¿por qué tanto odio? Pero en realidad el odio venía de allí. Era una negativa completa al debate. O sea, este tema no se puede hablar de él, solo se puede decir sí. Y si no estáis dispuestas a decir sí, saltaremos encima de vosotras con botas con clavos, porque no tenéis derecho a llevarnos a contraria. Cuando, por ejemplo, la ministra Montero asume esto y llega a decir, cuando está defendiendo la llamada ley trans, no se le ocurre cuál es... hay que hacer los derechos trans, son derechos humanos. Y ante la pregunta, enumérenos esos derechos, díganos qué derechos les faltan a estas personas, qué derechos no tienen. La respuesta es el derecho a ser. Es decir, el derecho a ser qué, porque si es algo. Es decir, ¿qué es esto? Y sobre todo, hay una pregunta, pero la dejo para después de esta y la doy ya por última. Esto es lo que tenemos aquí, pero imagina, Sheila, que Escocia ha estado a punto de aprobar una ley todavía peor que la española, que es decir, porque contemplaba nada menos que las infancias trans. Es decir, poder intervenir quirúrgicamente y mediante venenos hormonales a criaturas que se consideren no normativas. Nosotras tenemos aquí una experiencia de debate de esto que nos lleva ya, ¿cuántos años? 5 años, en uno de los debates más agrios que ha tenido el feminismo español. Yo no... me temo que no somos nuevas en esto. Y nos está costando mucho, y de hecho el vuelco electoral que se está propiciando en este momento en España tiene bastante que ver con este tipo de ideas. Que se hayan apropiado del panorama ha hecho sufrir un crecimiento enorme a nuestra ultraderecha, resistencialmente, y también ha desplazado al voto femenino hacia unas posiciones más cercanas al centro-derecha de una forma masiva. Es decir, yo entiendo que el tema de una parafilia es muy interesante, pero las consecuencias políticas de esto me parece que pertenecen a otro nivel y que debemos prestarles también atención, porque son terribles. Tú puedes cambiar un gobierno si dejas que esto salga a la luz con determinada capacidad de contaminar mediante un discurso que no tiene fundamento,
a las ideas corrientes y esto hace crecer inmediatamente a la derecha más extrema, la cual naturalmente llevará esto no solo a donde esto está, la llevará a la misoginia normal y a oponerse a las conquistas fundadas de las mujeres. Este es el problema que estamos teniendo. Disagree. I am probably the only person who has concentrated on what creates transgenderism, what lies at the basis of it. Otherwise, we haven't just got a sudden situation where hundreds of thousands of men have decided they want to be women or pretend to be women. It's not mysterious. It comes from something, and I study the history of sexuality, and it certainly comes from a sexual perversion. There is huge opposition to my saying this. I hope you're not trying to stop me saying this. I'm sure you're not. But there is huge opposition to talking about the sex. The sex is rude, it's disgusting, it's connected with the pornography. We mustn't mention that. But there is no other way in which we can explain the fact that hundreds of thousands of children are being maimed and mutilated, that women are being threatened and not allowed to speak. We can't explain any of this without understanding where it comes from. Otherwise, it's a mystery. I'm a historian, I'm a political scientist. I need to understand where it comes from. I'm sorry that I talked too much today about the disgusting things, but actually we have to. And it's much, much more disgusting than you can possibly imagine. But we do need to understand that, and I know huge numbers of women have always not wanted me to talk about this. That's one of the reasons that I either am loved or hated, is that I talk about the difficult stuff that we should not mention, and certainly not if we're women and polite. It's the sort of stuff that men may talk about, in the drawing room or somewhere secret or whatever, or look at in their pornography. But as women, we must talk about it. I think we must understand. And the public will not like it. They're already turning against these laws in many countries. And the more they understand that it's about men stuffing used tampons up their bottoms, the more they will not accept what is going on. And so I intend to carry on talking about this and talking like this. Lo cierto es que no estoy de acuerdo. Posiblemente soy la única persona que ha estudiado de dónde surge todo eso, la base de todo ello, la situación que nos lleva a que haya cientos de miles de hombres haciéndose pasar por mujeres, queriendo convertirse en mujeres, pero soy la única que ha estudiado el origen de todo esto, y el origen es sin duda sexual, una perversión sexual. Y por eso me encuentro con tanta oposición que estoy segura no tengo en esta sala, pero oposición porque estoy hablando de sexo, y el sexo se considera chabacano, el sexo se considera asqueroso, el sexo se considera sinónimo de pornografía, pero es que no hay otro modo de abordar este tema, porque cientos de miles de niños y niñas son mutilados, porque se silencia a millones de mujeres en todo el mundo, porque se está explicando el origen que hay que explicar. Soy historiadora, tengo un título de Ciencias Políticas y para mí es importantísimo entender el origen, es lo que tenemos que entender, pero muchas veces se considera que, y siento por cierto haber hablado tanto tiempo de algo que es asqueroso, pero es algo que tenemos que hablar, porque es muchísimo más asqueroso de lo que ustedes se podrían imaginar. Es importantísimo que lo entendamos, y yo sé a ciencia cierta que son muchas las mujeres que no quieren que se hable de este tema, y eso me llevaría muy fácilmente a explicar de mi situación, porque no hablo de manera políticamente correcta, hablo como hablaría cualquier hombre, como hablan los hombres cuando están en el vestuario, como hablan los hombres cuando están a solas. Y ha llegado el momento de que seamos las mujeres también las que hablemos de esta manera, que se entienda, y al público, a la sociedad, no le va a gustar, pero es lo que hay que hacer. Hasta el momento en el que nos pongamos a hablar y se entienda cómo es la situación, porque cuanto más digamos que esta situación es problema de hombres que se ponen tampones usados por el culo, menos lo querrán aceptar. Pero es lo que está pasando y es de lo que tenemos que hablar, y sin lugar a dudas de ello voy a seguir hablando. Por último, a mí me parece que claro que hay que hablar de cómo se normalizó socialmente la homosexualidad y a través de qué conceptos, por ejemplo, el del cuerpo equivocado. Pero imagino
que hay un gran muro y que este muro debe ser mantenido en el respeto que se debe a las opciones sexuales y amorosas de las personas y el análisis de las parafilias, obviamente. España es uno de los lugares en los cuales el matrimonio homosexual fue más tempranamente aceptado y es también uno de los lugares donde, pasando sobre eso, el gran debate fue si las personas del mismo sexo no es que pudieran contraer matrimonio, no, si podían o no adoptar hijos. Pero ahora lo que tenemos es un continente distinto. El problema son los vientres de alquiler, no ya la adopción. Y el problema es que habrá gente que diga, utilizando la falacia del camino recto, que cuando pretenden leyes como estas, lo que quieren es ampliar un derecho ya existente que no tiene ningún corte con esto. Así que siempre me ha parecido bien, Sheila, que tú cuentes que en efecto hay un fundamento inexplícito en todo esto como práctica. Y como práctica, igual que está, pues en algunas de las autoras norteamericanas que le dieron a esto crédito, ¿no? Y dijeron, sigamos por aquí. Gail Rubin, sin ir más lejos, por ejemplo. Está bien que recordemos esto, pero difícilmente uno se puede oponerse seriamente a una ley del Estado simplemente diciendo que hay un grupo cada vez más numeroso de varones que padecen parafilias, porque se ha producido una confusión social enorme a estas alturas, y esa confusión es la que hay que analizar, porque la gente verdaderamente a las alturas que estamos se pregunta ¿qué soy? ¿Cómo podría ser yo todavía más interesante? ¿Qué le puedo añadir a mis determinaciones? ¿En qué consiste esto de ser un individuo? Y entonces puede decidir que es una cosa que no sabe lo que es, pero me parece interesantísima. Soy trans. Y si eso no tuviera, en el caso de las mujeres, terribles consecuencias, pues a lo mejor hasta lo podíamos mirar con cierta lejanía. Pero es que en el sexo subordinado eso tiene terribles consecuencias. No nos interesamos por estas personas simplemente porque sean una rareza de la que tú, Sheila, dices que no llegan a ser una rareza médica, que todo esto está inventado, puesto que semejante patología nunca se presentaría en mujeres de su edad. No, el problema no es tanto que sean o no sean ese tipo de rareza. El problema es que desde Yogyakarta tenemos metido en el seno de las democracias algo que no funciona dentro de ellas y que produce todo tipo de malestares políticos directamente. Yo desde luego te agradezco que siempre ilumines esa parte, porque está ahí, no es una parte que no exista. Pero me temo que simplemente el tsunami ha sido mayor que eso. O sea, a lo que nos enfrentamos es mucho más que a un número, aunque fuera inconcebiblemente grande, de varones con una parafilia determinada. Y tiene que ver directamente con el rechazo del feminismo y de su agenda. I agree that the existence of a transgender rights movement has enabled many men to jump on the bandwagon and attack feminism and women, including many, of course, of these men themselves who say they have gender identities, who are vicious to women online. It's become absolutely huge, and in fact some women now call these men trans cells. You're familiar with the incels. Incels are men who say they're involuntarily celibate, and some of them now murder both women and sometimes men if they're around as well, and are recognised as a form of terrorism. It's about hatred of women and exists in the States.
And some women are now saying trans cells is a similar sort of situation. But I cannot agree with you that those men possessed of this particular perversion are a rarity. They are hugely increasing in number. 10 years ago, 10% of pornography was directed at these men. It will be much bigger now. There's pornography out there now called, which hypnotizes men into thinking they're transgender. They watch the program and they start to feel more and more female. They write about it on Reddit threads. It's disturbed some of them. And so we've got a phenomenon where more and more men are taking this up. It's actually huge. It's like child pornography. It is hugely being increased by child pornography, the sexual abuse of children. And right now, this particular perversion is being hugely increased by the pornography and by the actual hypnotism that's going on. I think we all need to know about that. I don't think it's a side issue, and I certainly don't think it's something that is about a minority. But I agree, governments are picking it up, companies, corporations, the whole of male domination is pretty much thinking this is a really good thing. So they're going for it. They're going for it because it helps them. But one thing that's very interesting that stands out is you mentioned gay marriage. I don't, of course, support gay marriage. As a lesbian feminist, I've never supported marriage, and I cannot possibly support gay marriage. But if we put that to one side, what's different about this issue is that when gay marriage laws were put through, and I disagreed, in many, many countries, the public accepted them. The public was gradually taught about them, and there was few years where the education happened, and governments didn't do it until they felt the public would accept it. And it was accepted, even in Ireland. This one, it's gone through without the people knowing, with no education of the public, because if they educated the public would reject it, as they're beginning to do everywhere. It's gone through secretly, it's gone through fast, there's been no attempt to get the people to accept this agenda. And that's very interesting, and it's very different. And for me as a political scientist, that's fascinating. Normally, what governments do is they try to massage the public opinion before they put something through. And of course, it's coming unstuck. The law in Scotland was stopped. They haven't been able to get the law through in Britain, and so on. And feminists are fighting back. So it's extremely different. And I'm really interested in the difference there in terms of the way that they've gone about things. I know we could talk about this for days, but we can't. So... Estoy de acuerdo en que con el movimiento trans algunos hombres han aprovechado para subirse al vagón antifeminista. Está viendo de manera incluso cómo se comportan agresivos. Se ha acuñado un término como para los célibes que se convirtieron en ultracélibes, terroristas con ataques de odio en los Estados Unidos, pues ahora se les llaman los transcélibes por esos ataques viciosos y agresivos contra las mujeres. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo en que esta perversión sea tanto un fenómeno raro o poco habitual. Cada vez es más frecuente. Hace 10 años el tipo de pornografía dirigido a este colectivo era de un 10% y veremos cómo esa cifra en la actualidad ha aumentado muchísimo. Son hombres que se ven expuestos a esta situación, que hablan de ellos, hay mucho movimiento en los medios de comunicación, hay programas en televisión de entretenimiento, cada vez se explica más, se ven más femeninos, se identifican con lo que sale, escriben artículos en Reddit. Algunos se han visto muy tocados por lo que está pasando ahí. Y es un movimiento muy grande, de gran envergadura. Lo mismo pasó en su momento cuando aumentó la pornografía infantil, que se entiende que es un abuso de menores, y esto es lo mismo, viene todo con la pornografía, viene unido a la pornografía y al hipnotismo que se está produciendo en torno a este fenómeno. Lo que para mí no es para nada es un evento paralelo, no es algo secundario, al contrario, hay una gran mayoría que presentan esta parafilia, pero estoy de acuerdo, los gobiernos están aprovechando, las empresas están aprovechando, es todo parte de ese dominio masculino que han dicho, oye, que bien nos viene a nosotros este movimiento, y están apostando por ello porque les beneficia, porque les ayuda. Si hablamos del matrimonio homosexual, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, ni homosexual ni no, soy feminista, soy lesbiana y nunca apoyaré el matrimonio. Pero en aquellos países en los que se ha aprobado, yo no le daría mi aprobación, pero se ha aprobado, el público lo aceptó. ¿Por qué se consiguió que se aceptase el matrimonio homosexual? Pues porque se hizo de manera gradual, se tardó unos años, poco a poco, se fue educando a la sociedad, y cuando el gobierno ya vio
que era algo generalmente aceptado, es cuando aprueba la legislación. Sin embargo, esto se ha hecho sin legislación, sin educación del público. Ya desde el principio se ha metido a fondo. ¿Pero por qué? Se ha hecho de una manera mucho más secreta, mucho más rápida, sin intentar que se aceptase de manera general. Y eso es lo que a mí, con mi título en Ciencias Políticas, me resulta curioso, me resulta diferente. Es lo que más me sorprende, porque al gobierno lo que se le da bien es untar un poquillo a la gente, ir masajeando, que se nos vayamos haciendo a la idea y luego aprobar la ley, como se puede hacer o no en Reino Unido, donde las feministas están luchando y están intentando recuperar la situación. Esa diferencia, lo que a mí me llama la atención es esa diferencia de cómo esto se ha hecho de manera totalmente distinta. Bien. De manera no solo totalmente distinta, sino programadamente distinta. Las personas que se reúnen en Yogyakarta intentan hacerse pasar después por ser poco menos que una reunión formal de una autoridad internacional. Nunca nos dicen 20 y tantos amigos, nos reunimos para algo. Aprueban algo a que le llaman los principios de Yogyakarta, de los que nunca nos dicen. Hemos puesto por seguido en este folio las cosas a imitación del movimiento feminista, directamente pretendido. Es decir, hay una relación en paralelo fantasmática del transgenerismo con el feminismo que no debemos olvidar. Ahí hay algo que tenemos que pensar. Si queremos realmente llevar esto a orden, hay un espejo invertido en todo esto. Y bueno, no tenemos mucho más tiempo. Yo quiero agradecerle a Sheila que esté aquí. Todo lo que nos ha contado es sin duda alguna interesantísimo, pero interesantísimo. En su libro viene eso y muchas cosas más. Por lo tanto, es importante comprarse ese libro, leerlo, subrayarlo y sabérselo, igual que lo fue su libro anterior, que resultó tan interesante, ¿no? Recuerden, ella siempre nunca ha evitado los temas que, como bien dice, a mí no me asusta hablar de sexo. Nunca he evitado hablar de sexo y eso es magnífico. Yo no sé si la Feria del Libro estará demasiado contenta. Todavía le quedan a Sheila momentos para poder firmar algunos libros, que me temo que era uno de los fines de esta reunión también. Sheila, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Puedes y debes intervenir todavía una vez en estos minutos que ya hemos ido arañando, pero recuerda, tienes que firmar libros todavía. You mentioned the Yogyakarta Principles, which is, of course, supposedly to influence the UN, and it does influence everybody. It was just a group of gay men and some transgender activists that put this together, and they put this sexual perversion of dressing up as women together with gay rights. Hugely effective, because most people are sympathetic to gay rights, and if they assume it's something to do with gay rights, they will support it. It is, of course, nothing to do with gay rights, and lots of gay men are now saying, you're abolishing homosexuality, because if there's no sex, you can't have homosexuality. So, yes, it's nothing to do with gay rights, but it's been promoted in that way. My organisation, Women's Declaration International, we put together something in opposition to the Yogyakarta Principles, which is called the Women's Declaration on Sex-Based Rights. I would love you to sign it. We have 35,000 signatories. Men can sign it as well as women. We run series of webinars on Saturdays and Sundays, and we want to promote our declaration, which is a feminist declaration based on the Convention on Women's Rights, the UN Convention, everywhere. And we want your help to do that. It specifically says men can't become women and talks about our rights. So that's Women's Declaration International. Please find it online. Please sign it. And please get involved with us. There is a branch in Spain. Mencionaba los principios de Yogyakarta, exactamente lo que quieren es influir en las Naciones Unidas, influir en todo el mundo. Era un grupo de gays y de activistas trans en los que se reunieron para hablar de sus perversiones sexuales y lo unieron a los derechos homosexuales, a los derechos del colectivo gay.
Y esa es la parte importante, porque ahí es de donde sacan la empatía. La mayoría de la gente tiene esa empatía respecto a los derechos homosexuales y ahí les da su apoyo. Si estamos defendiendo a ese colectivo, les damos el apoyo. Al final, muchos hombres homosexuales también están protestando porque dicen, si quitamos la parte sexual, tampoco tenemos que ver ahí qué identidad hay, ya no estamos hablando de la homosexualidad. En cualquiera de los casos, quiero hablar de mi organización y quiero hablar de Women's Declaration International, que es mi organización. Tenemos un documento, que es el documento de la Declaración de los Derechos basados en el sexo de esta organización, que es lo que se opone directamente o es un paralelismo al documento de los principios del que usted hablaba. Me gustaría que lo firmasen. Tenemos ya 35.000 firmas, lo han firmado hombres, lo han firmado mujeres. Tenemos webinarios, los impartimos los sábados, los domingos. Lo que buscamos es promover esta declaración de los derechos basados en el sexo. Es una declaración feminista, es una declaración basada en la Convención de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas y necesitamos su ayuda. Ahí especificamos claramente que los hombres no se pueden convertir en mujeres, pero hablamos de los derechos de la mujer y por favor búsquenlo, Women's Declaration International, búsquenoslo en internet, firmen y comprométanse que también hay una oficina aquí en España. Yo no quería que despidiéramos este acto sin agradecer a nuestra traductora el magnífico trabajo que ha hecho.